Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta hora de adoración comunitaria en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Para nosotros es un gran placer, un honor, un privilegio poder adorar a Dios juntamente con los músicos, con las personas que nos acompañan aquí y con las personas que nos acompañan en línea. La adoración de hoy gira en torno a una palabra, la palabra soledad. Es una palabra pesada. Claro que también es el nombre de una persona, no nos estamos refiriendo a la persona, estamos refiriéndonos a esa palabra tan pesada que es la soledad. Y esa palabra se relaciona de alguna manera con la visión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Nosotros vemos familias y personas siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria a Cristo. Lo que hacemos en este momento le abre el espacio al Espíritu Santo para que nos transforme de acuerdo a esa imagen gloriosa del Señor Jesús. Yo les invito para que en este momento tomemos aire, respiremos profundamente la presencia del Señor y exhalemos vida y alabanzas para Él. Nuevamente respiramos profundo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y exhalamos el fruto del Espíritu Santo. A la oración de concentración vamos a responder todos juntos: acompáñanos, Señor Jesús. En medio de tanta adversidad, acompáñanos, Señor Jesús. Aunque el mundo esté fraccionado, acompáñanos, Señor Jesús. En nuestras soledades, acompáñanos, Señor Jesús. En el pasado, presente y futuro, acompáñanos, Señor Jesús. En los buenos y los malos tiempos, acompáñanos, Señor Jesús. En este servicio de adoración, acompáñanos, Señor Jesús. Adoremos al Señor Jesús con la canción Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. La paz del Señor Jesucristo es la paz que el mundo necesita hoy y que nosotros tenemos, no porque la hayamos ganado, ni porque la merezcamos, sino porque Él nos la ha dado y la ha depositado en nuestros corazones. Y es la misma paz que podemos ofrecerle a las otras personas, una paz que viene desde lo profundo del interior del alma, del corazón y del espíritu. Compartamos signos de paz con las personas que nos acompañan en línea y luego compartimos signos de paz entre nosotros. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes y con su espíritu. Compartamos nosotros signos de paz. Una de las primeras cosas que creaste, Señor, fue la luz. Y tú dijiste sea la luz y la luz se hizo. Y luego creaste las lumbreras en los cielos para que señorearan sobre el día, el sol, y sobre la noche, como la luna y las estrellas. Y la luz más pequeña que se puede encender en un lugar oscuro vence las tinieblas.
Que tu luz venza las tinieblas que hay en nuestros corazones, venza las tinieblas que hay en nuestros hogares, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Señor, queremos no solamente ser iluminados, sino también brillar como tú brillas. Por eso, Señor, hoy decimos, habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura de la Escritura para hoy viene del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33, en la voz de la hermana Maribel. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El triunfo sobre la soledad. Una mujer viuda solitaria de 76 años estaba arreglando el jardín cuando escuchó una voz que decía: recógeme. Miró a su alrededor y no vio a nadie. Pensó que estaba soñando, hasta que escuchó la voz de nuevo: recógeme. La solitaria viuda miró al estanque y allí, flotando en una hoja de lirio, estaba un sapo. La mujer le dijo al sapo: ¿me estás hablando a mí? El sapo respondió: sí, te estoy hablando a ti. Recógeme y luego bésame y me convertiré en el hombre más apuesto que hayas visto sobre la tierra. Me aseguraré de que todo el mundo tenga envidia de ti, porque me tendrás como tu esposo. Recógeme, bésame. La solitaria mujer miró al sapo por un minuto. Confundida, se inclinó y lo recogió cuidadosamente y lo colocó en el bolsillo de su delantal. El sapo gritó: ¿qué? ¿Que estás loca? ¿No escuchaste lo que te dije? Recógeme y bésame. Dije que me besaras y sería tu apuesto y envidiado esposo. La mujer abrió el bolsillo de su delantal, miró al sapo y dijo: no, no y no. A mi edad y con la soledad que tengo, prefiero tener un sapo que habla. ¿Qué es la soledad?
La soledad es un océano de silencio que envuelve el alma, donde cada pensamiento resuena como un eco solitario en la desolación de la mente. Es una sensación abrumadora de aislamiento que pesa en el corazón, como si estuviera envuelto en una neblina densa que dificultara ver más allá de uno mismo. La soledad es caminar en un desierto vasto y sin fin, donde el calor sofocante del aislamiento quema la piel y la sed de conexión humana se convierte en un tormento constante. Cada paso en la soledad del desierto parece más pesado que el anterior y el eco solitario de los propios pensamientos se convierte en el único compañero en la travesía desolada. La soledad es un invierno interminable, donde el frío penetrante de la ausencia de otros se clava en los huesos y congela el alma. Es una sensación de desamparo y de vulnerabilidad, donde uno se siente abandonado en medio de un universo lleno de muchas personas. En algunas ocasiones, la soledad camina irónicamente acompañada de la envidia, especialmente la envidia de ver a otros que se relacionan fácilmente socialmente. En otras ocasiones, la soledad está fuertemente custodiada por el guardaespaldas del egoísmo, ese egoísmo que la inhibe de compartir la vida con otros. Y no faltan los momentos en los cuales la soledad desfila orgullosa por la pasarela de la vida, diciendo: no hay soledad como la mía, no hay soledad como la que yo he vivido. La soledad es la desolación y el aislamiento de otros seres humanos, y cuando la desconexión crece desproporcionadamente, se torna mortal. El solitario puede llegar a pensar que lo que es, dice y hace no es valioso y que su vida no tiene sentido. El solitario experimenta el vacío existencial que lo puede arrastrar hacia las profundidades de la misma muerte. Ahora bien, si sentirse alejado, desconectado y aislado es soledad, ¿qué se puede decir de aquellos que se sienten lejos, desconectados y aislados de Dios? ¿No será esa la más intensa de las soledades? Cuando alguien está lejos, desconectado y aislado de Dios. Hoy Dios tiene muy buenas noticias para los solitarios, los abandonados y hasta los que han sido traicionados. Esas buenas noticias se hacen patentes en la cruz del Señor Jesucristo. En la cruz, Cristo llevó la más terrible de las soledades. Pero antes de llegar allí, a esa más terrible de todas las soledades, Jesús sufrió el abandono y la traición de sus personajes más cercanos, aquellos a quienes les había hecho el bien por más de 3 años y medio. Recordemos, cuando los compatriotas de Cristo habían decidido eliminarlo, estando Jesús en el huerto de Getsemaní, Jesús invitó a sus discípulos para que lo acompañaran en oración. No fue mucha la compañía que pidió. Aunque allí estuvo con sus discípulos, al final Jesús se encontró orando solo. Sus discípulos se quedaron dormidos. Luego, Judas, uno de sus amados discípulos, llegó para entregarlo a sus enemigos. Los discípulos que acompañaban a Jesús salieron corriendo y lo dejaron mucho más solo. Lo dejaron abandonado. Y para completar el colmo de la soledad, cuando Jesús estaba clavado en la cruz,
con muchos soldados burlándose de él y mucha gente gritando que lo mataran. Jesús se sintió tan abandonado que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó personalmente no solo eso de sentirse abandonado por las personas, sino de sentirse abandonado por quien es el eterno presente. La pregunta que viene a nosotros es: ¿cómo pudo nuestro Señor Jesucristo enfrentar la más terrible de las soledades en la cruz? ¿Cómo pudo nuestro Señor Jesucristo enfrentar la soledad de las soledades? Y la clave para Él estuvo en la esperanza. Sí, Él esperaba los efectos positivos de su muerte en la cruz. Jesús lo profetizó en Juan capítulo 12, el capítulo que nos acaba de leer la hermana Maribel. Jesús profetizó y dijo: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. De lo contrario, queda solo. Pero si muere, produce mucho trigo. Y el Señor añadió en el mismo capítulo y dijo: y cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Atraeré a todos a mí mismo. Cristo profetizó que su muerte en la cruz le ponía fin a la más terrible de las soledades, a la soledad de las soledades. Jesús anunció que su muerte en la cruz atraería y reuniría a los que confiaran plenamente en su muerte para salvación. ¡Qué maravilla! Le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque con su sacrificio en la cruz, Él acabó con la más horrible de las soledades. Él sufrió la soledad de las soledades para acercarnos a Dios y para acercarnos a la gran cantidad de compañeros que Él estaba trayendo hacia la cruz de Él. Por eso, todo aquel que es atraído por Cristo y hacia Cristo, ya no tiene que buscar soluciones ilusorias para sentirse acompañado o para acabar con la soledad, ni tiene que acudir a raras historias o a raras soluciones como las del sapo que habla, ni tampoco tiene que acudir a extremos como la muerte para aliviar con la soledad. Todos los solitarios atraídos por Cristo pueden reunirse en torno a Él, porque Cristo no discrimina ni excluye a nadie. Jesús dice: y todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Al dejarnos acercar hacia Cristo, no es que nosotros nos acerquemos, es que Él nos atrae. Y cuando nosotros nos dejamos acercar hacia Cristo, descubrimos que Él nos transforma en nuevas criaturas. Los pensamientos egoístas que nos desconectan son cambiados. Ya no vivimos para pensar solo en nosotros mismos. Comenzamos a pensar en Dios y en los otros. Así salimos del desértico egoísmo que nos encierra en nosotros mismos. Nuestros pensamientos ya no son nuestros pensamientos, son los pensamientos de Dios. Conectados con Cristo, nuestros anhelos pasan a ser los deseos profundos de agradar a Dios con todo nuestro ser. Nos damos a Dios así como Dios se ha dado a nosotros. Anhelos de estar con Cristo, como Cristo tiene anhelos de estar con nosotros. Nos acompañamos. Al dejarnos conectar con Cristo, somos contagiados por su compasión por aquellos que están solos, alejados, aislados y desconectados de Dios. Y dicha compasión aniquila la vanidosa envidia que se pasea vanidosamente diciendo: no hay soledad como la mía. Al dejarnos unir por Cristo, practicamos su método para triunfar sobre la soledad. ¿Cuál fue el método de Jesús para triunfar sobre la soledad? Ese método es el método de servicio a Dios. Jesús mismo lo dijo:
el que quiera vivir, que me sirva. Porque sirviendo dejamos primeramente que Dios entre en nuestras vidas y luego entren otros a nuestras vidas. Porque cuando servimos nos ponemos a la disposición de otros en lugar de hacer que otros estén a la disposición nuestra. Y en lugar de nosotros servirnos a nosotros de la compañía de otros, vamos a servir a otros con nuestra compañía. ¿No es eso maravilloso? Ese es el cambio que hace el Señor y el Espíritu en nuestras vidas cuando nos dejamos atraer por la cruz de Cristo. Al dejarnos unir a Cristo, practicamos ese método maravilloso del servicio. Ya no estamos para servirnos de otros, estamos para servir a otros con nuestra compañía. Y al estar involucrados en servir a otros, construimos relaciones sanas, sólidas y significativas. ¿Han encontrado ustedes que generalmente las personas que sirven tienen más personas alrededor que aquellas que son orgullosas y altivas? Al servir a otros contribuimos al bienestar de la comunidad, fortalecemos los lazos relacionales y se nos da un sentido de pertenencia y propósito trascendente. Contra tales beneficios del método del servicio de Cristo y que Jesucristo nos llama a hacer, no habrá soledad que nos derrote, no habrá soledad que nos derrote, ni mucho menos habrá soledad que se atreva a perseguirnos en el desierto, en el invierno o en las inmensidades del mar. En conclusión, la tendencia sociocultural de hoy en día es que la gente, a pesar de que tiene mucha gente que le rodea, se siente solos, como si fuera una ley universal inquebrantable. Pero lo que el Señor nos dice hoy es, no es una ley universal, social, inquebrantable. Con su muerte en la cruz, Cristo acabó con la tiranía de la soledad de las soledades. Por consiguiente, dejémonos atraer por la obra congregante del Señor Jesucristo en la cruz. Y así, conectados con Cristo, todos nosotros experimentaremos su compañía espiritual. Él está con nosotros y seguirá con nosotros. Pero también experimentaremos su compañía física, su cuerpo, que es la iglesia. Será nuestra compañía también. Si así lo hacemos, triunfaremos sobre la soledad. Y escuchen bien, no anhelaremos tener un sapo que nos habla. A ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos por triunfar sobre la soledad, creando una nueva gran cantidad de compañeros por la muerte de Cristo en la cruz. Gracias por identificarte con nuestra soledad y aislamiento y por acompañarnos con tu presencia en todo momento, aun cuando nosotros queremos abandonarte o dejarte. Te pedimos que extiendas tu amor y consuelo sobre todas las personas que enfrentan la angustia, la soledad de este mundo, que comprendan que al igual que el grano de trigo que cae en la tierra y muere, tu sacrificio en la cruz ha venido a ser ha vencido la más profunda de las soledades, que es la ausencia de tu presencia. Fortalécelos, Señor, en tu caminar por el desierto de la soledad, que encuentren compañía en la comunidad y en el servicio a otros, siguiendo el ejemplo de tu sacrificio. Que cada paso que den hacia los demás sea un paso hacia la plenitud de la comunión contigo y con tus hijos. Dios compasivo, te pedimos que les des discernimiento a los solitarios para reconocer las conexiones significativas que promueven la verdadera comunión y que les ayuden a superar la ilusión de la conexión superficial. Que sus corazones encuentren consuelo en tu realidad de congregarnos en torno a tu cruz, donde hallamos verdadera compañía y propósito. En tu infinita bondad, reúne en el abrazo de tu amor redentor a aquellos que se sienten solos, que experimentan la plenitud de tu presencia, que experimenten la plenitud de tu presencia y encuentren en ti la satisfacción de sus más profundos anhelos de conexión y compañía. Porque en ti, Señor, encontramos el triunfo sobre la soledad y no necesitamos más que tu amor que habla el corazón. Bendita Trinidad,
Acompaña y sana a todos aquellos que están sufriendo solos sus enfermedades. Envíales mensajeros de tu amor y de tu poder. Escucha sus nombres como hoy lo hacemos y como hoy lo pronunciamos en esta oración. Todo esto lo rogamos, recogidos y amparados por la congregante obra de Cristo en la cruz, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Mire a su lado derecho, mire a su lado izquierdo y usted va a encontrar que no está solo. Hay personas. Y esas personas son las personas que Dios en nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, ha traído para que nos acompañen. No solamente estamos acompañados físicamente por el cuerpo de Cristo, también estamos acompañados por su Espíritu. Acordémonos que Él venció la soledad de las soledades en la cruz del Calvario y por eso cada paso que damos no lo damos solos, ya sea en el desierto, ya sea en el invierno, ya sea en el verano, ya sea en el más grande de los lugares, siempre estamos con su Espíritu. Por eso salimos confiados para ir a hablarle a los solitarios de que ya no tienen que estar solos. Cristo es nuestro mejor amigo y nuestra compañía. Salimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor de verdad. Somos el pueblo